Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Estamos en la 10ª ronda, tenemos a Andrei Sipenko contra Jordan Van Forest, muy buena, y primero vemos la clasificación. Magnus Carlsen lleva medio puntito sobre Anish Giri y ya un punto sobre Madmeyarov y Richard Rapport, y quizás lo que tiene ganado Magnus Carlsen es que ya ha jugado contra esos tres jugadores. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en estos últimos 3 días, viernes, sábado y domingo. Y de momento E4, una partida muy buena, a lo que continuamos con una apertura italiana, defensa de los dos caballos. Tras estos movimientos se juega D3 defendiendo en E4, alfil C5 transponiendo un yoko pianísimo y caballo C3. H6 controlando G5 y evitando posibles clavadas por parte del alfil. Alfil E3 también, limitando a un poderoso alfil que ya está en esta posición, típico en las italianas, y este se retira a B6. La partida continúa con caballo D5, D6 y ahora H3 con los mismos efectos que esta jugada anterior en H6, ¿no? Limitando el alfil de casillas blancas. Y aquí vienen las primeras capturas. Alfil por E3 se podría capturar o recapturar con el caballo, se hace de peón, o también jugar esta intermedia caballo por F6 jaque. A dama por F6, ahora se recupera la pieza, y el tema es que el enroque facilitaría a la torre estar en una posición muy activa, tocando en F7, y además junto con el alfil podría meter en problemas a las piezas negras. No obstante, la línea podría continuar con alfil E6, enroque en corto también, y en enroque en corto, si el caballo se retira buscando descubiertas, la dama podría hacer lo propio. Se recaptura con el peón directamente y son peones doblados, pero este peón también es bastante interesante, ya que controla casillas como F4 y evita saltos del caballo que en este tipo de líneas pueden venir a G6, vía E7 y junto con caballo H5 controlar la casilla de F4. Tras estas jugadas, caballo A5 y ahora sí esta intermedia, caballo por F6 jaque, dama por F6 y alfil B3, vienen más cambios en la posición. Ahora las blancas, tocan el punto de A7, obligan a la torre de A8 a estar pendiente o defendiendo dicha posición. Finalmente vienen los enroques para ambos jugadores y dama E7 retirándose de esta posible descubierta, ¿no? Dama E1, dama G3 podría ser una opción activando la dama en el flanco de rey, pero va a venir a B4 teniendo cierta presión sobre el punto de B7, y aunque está defendida por el alfil, evita que ambas piezas quizás puedan desarrollarse, ¿no? De momento F5 por parte de Van Forest, también queriendo dar fuerza a esta torre y pelear con la torre que tiene Sipenko, por F5, torre por F5 y tras dama B4, C5 atacando a la dama. Esta se retira a E4 y tras estas jugadas alfil E6. Como vemos, se retira de la defensa del peón, pero al haberse jugado C5, ahora la dama en E7 controla dicha casilla, por lo tanto no se puede capturar el peón. La partida continúa con caballo H4, estando defendida la pieza, atacando la torre, y aquí quizás un movimiento como torre por F1 sería interesante. Es verdad que las blancas controlarían, al menos de momento, dicha columna, pero Van Forest opta por torre G5. El tema es que si las blancas no hacen nada en esta posición, alfil por H3 y el peón de G2 estaría clavado por la acción de la torre sobre el rey. Por lo tanto, tras estas jugadas, lo que continúa o lo que se juega en la partida es dama F3, evita alfil H3 y además como vemos, al no defender ya al caballo, de momento tampoco está atacado, pero también controla esta casilla de la torre, y como vemos la torre ha quedado algo encerrada en la posición, tampoco ni siquiera puede venir a G4, el peón podría capturar y está bastante encerrada en la posición. A6 liberando la torre de A8 y tras E4 los peones se empiezan a colocar en casillas blancas, y aquí sería interesante en algún momento jugar C4, ya que así el control y evitando la ruptura del peón de D6 a D5 sería bastante interesante para las blancas, ¿no? Además el alfil ya empieza a quedar sin muchas diagonales. De momento
torre D8, evitando torre F8 y hacer cambios de piezas, y este movimiento quizás indica esta ruptura que comentamos a continuación. La partida continúa con torre F2, con idea de doblar, y tras jugarse rey H7, rey H2 también, bueno, pues poniendo en seguridad al rey, ya no existe esta amenaza de alfil por H3, y tras dama C7, Van Forests empieza, bueno, pues a movilizarse un poquito por el flanco de dama y comenzar con una progresión de sus peones, ¿no? De momento, tras estas jugadas, dama E2, dando así también fuerza en la columna a la torre, y podríamos pensar en este C4 en este momento. El tema es que deja defender B3 y a dama B6, que ataca dicho peón, pues torre A3 lo defiende, pero realmente la torre queda fuera de juego completamente. Otra opción es dama D1, pero si tenemos la opción o la intención, mejor dicho, perdón, de doblar torres en la columna F, pues de momento la dama está en medio, ¿no? Por lo tanto, antes de jugar C4, se juega dama E2, y tras estos movimientos A5, quizás una jugada como torre B8 acompañando estos peones, pues podría ser interesante. A5, torre F1, y tras estos movimientos y al estar todavía la torre en D8 y no en B8, quizás una buena idea aquí para las negras sería buscar esta ruptura, más que nada porque el alfil podría coger más fuerza pues en la diagonal, ¿no? De momento, o por lo que opta Van Forests, es jugar B5 también con cierto ataque en el flanco de dama, y tras torre F8, buscando el cambio de material, se juega A4. Nos trasladamos al flanco de dama, no por mucho tiempo, queda un peón aislado, y es ahora cuando se juega C4, ya que el peón de B2 está defendido por la dama y de alguna manera pues desde la distancia Esipenko está controlando dicho flanco. Tras estos movimientos dama E7 dando un doble a la torre de F8, dama F3 defendiendo, y tras alfil G8 las piezas negras empiezan a hacer movimientos pues más pasivos. Se cambian torres en D8, y aquí Esipenko, tras esos cambios, este movimiento es muy bueno, ya que bueno, pues obliga a retirarse a la dama o a capturar. No ocurre esta captura, ya que tras torre por F8 las blancas ganan rápidamente, ¿no? Podrían tocar muy fácilmente el punto de A4, también la torre podría venir a D8, ganando el peón de D6, y bueno, todo también gracias a la torre que no tiene casi movimientos, ¿no? Que ha quedado pues ciertamente encerrada gracias al caballo de H4. En caso de... Un momentito... Bien, no ocurre, como decimos, esta captura, dama 5, y bueno, pues también con ideas Van Forests, ya que su idea quizás es traer la dama de 2, tocando de 3 también el punto de B2 y torre F2 para defenderlo, ¿no? Evitando la entrada. Alfil E6, y aquí se juega torre E2. Quizás no es el mejor de los movimientos, la partida se iguala un poco, G4 podría ser interesante, limitando al alfil, bueno, pues teniendo más... control por parte de las blancas y yendo un poquito al ataque, pero quizás este movimiento es para controlar no solamente la casilla de D2, sino la de E1, ya que si en esta posición las blancas capturan este peón que está indefenso en D6, existiría este sacrificio bastante interesante. Lo mejor para las blancas es ignorarlo, ya que si capturan, como decimos, bueno, pues la dama entra en E1 gracias a que la torre no está controlándola ni está en E2, y hay temas de mate en H1. Se podría quizás defender con el caballo en F3, ataca a la dama, pero evita pues, quizás el mate, pero bueno, torre H5, dando un jaque, rey G4, y realmente, bueno, pues el rey está prácticamente sin movimientos, ¿no? Como única casilla F3, y estarían perdiendo la partida no obstante, o en desventaja. Por lo que, bueno, pues decide jugar torre 2, quizás asegurando también la casilla de 1 Esipenko, y tras estos movimientos A3 y con estos cambios de peones, Van Forests ataca el punto de D3. El problema es que la dama también ha quedado algo fuera de juego, ¿no? Algo cortada, no tiene fácil acceso al flanco de rey, que es donde está toda la situación, y de momento es ahora cuando se captura en D6
F3 y se aprovecha, ya que está el alfil atacado, además a sacrificar la pieza temporalmente. Alfil por C4, hay doble ataque al punto de D3 y tras estas jugadas peón por. El tema es que hay igualdad de material y los peones pues están simétricos, pero tras esta combinación que hace Banfores, bueno, pues el peón de C5 queda indefenso y es lo que va a ganar Esipenko al final, ¿no? Dama G3 jaque primero, rey H1, dama por H4, dama por C5 ganando un nuevo peón y dama F4. Tras estas jugadas, bueno, pues quizás la idea es dar un jaque en F1 y ganar la torre en E2, dama E3 también buscando el cambio de damas, las blancas cuentan con peón de ventaja pasado y tras dama F1 jaque primero, rey H2, aquí si por ejemplo en esta posición ya que esta jugada pues bueno es un poquito inferior, dama F1, se podría haber jugado torre G6 con la idea de bueno, tener una torre más activa finalmente en la partida que lleva o ha estado encerrada prácticamente desde el principio, ¿no? Como decimos, pues se jugaba dama F1 jaque y tras rey H2, ahora sí torre G6. Tras estos movimientos C5, torre C5 frenando el avance del peón, torre C2 y tras dama D1, la dama pierde contacto con la columna abierta y esto lo aprovecha Esipenko. Juega dama F2 defendiendo a la torre en C2, tras estas jugadas dama D3 atacando al peón D4, pero dama F5, bueno, pues está dando un jaque defendiendo a su peón y de momento todo controlado, aunque la torre de C2 está indefensa. Se decide defender con la torre en G6, quedando la misma clavada y tras estos movimientos torre F2. Las blancas podrían meter mucha presión si logran llevar la torre a G3 y de momento esta es la jugada quizás mala de la partida por parte de Banfores, que juega dama C3 y ahora veremos el porqué. En caso de haber jugado dama G3 dando un jaque, el rey se retira por ejemplo a H1 y tras dama E3 con la idea de dar algún jaque más, si torre F3 pues por un lado se puede recuperar el peón perdido en C5 y también y en caso de jugar torre G3 en esta posición, pues dama D6 defendiendo la torre y también el peón D5 o también a esta captura en D5, bueno, pues podría haber sido mejor jugar dama E2 en caso de torre G3, ya que este movimiento para las blancas es perdedor, ¿no? Dama E1 jaque única, rey H2 o bueno, colocar la dama y tras dama por G3 pues hay mate en la siguiente jugada, ¿no? Rey G1 por ejemplo y dama por G2 es mate. Bueno, se jugaba dama C3 y Esipenko sigue con su plan, torre F3, dama por C5 y primero H4, ya que H5 también es amenaza, la torre está clavada, H5 por parte de las negras, pero bueno, pues este peón está indefenso y es fácilmente atacable. El tema es que, bueno, en caso de capturar directamente, podría venir un jaque, la torre defiende y tras volver la dama a dar un jaque, el rey se puede retirar quizás, ya que la torre en H6 estaría defendido por el peón de G7. Mantiene la clavada y Esipenko juega torre G3. Fantástico, ya que tiene a las piezas negras muy pasivas, la torre sin poder moverse y torre G5. Otro movimiento que me encanta, ya que sigue manteniendo la presión y bueno, decide no capturar con la dama para mantener la tensión. El rey nunca se puede retirar, ya que bueno, pues hay un 2 contra 1 y tras estas jugadas dama C6 y primero G3, mejorando la posición de sus piezas, podría venir algún jaque, ayudaría a las blancas a llevar el rey a H3, por lo que la partida continúa por parte de Banfores, yendo y viniendo por la tercera, dama 6, rey H3 y ahora ya está dispuesto en capturar este peón, no solamente ganando un peón, sino que también está dos veces atacado el peón de D5 como vemos. Tras estas jugadas dama C6, torre por H5 jaque y tras rey G8 se juega dama por E5. En dos jugadas han caído dos peones y la partida, bueno, pues está sentenciada, simplemente hay que eliminar las damas del tablero. Tras estas jugadas torre D6, dama C5 buscando este cambio de damas como decimos y tras dama D7 jaque, dama F5 y torre 6. Muy difícil la posición, esto lo aprovecha Esipenko para jugar dama D5 y bueno, pues la torre vuelve a estar clavada en la casilla D6 y en caso de no cambiar damas y retirarse con la dama
a E7, pues vendría la segunda pieza, la torre está clavada, como decíamos, y las blancas ganan más fácilmente. Por lo que aquí Van Foore es obligado a jugar prácticamente pues esta captura, y aquí se recaptura con el peón. Si se captura con la torre, hay tablas en la posición, ya que tras torre por E4, bueno, pues aunque hay un 2 contra 1 y con torres, estos son tablas. Por lo que si Penko captura con el peón, se ataca la torre D4 para colocarse detrás, pero bueno, vamos a ver que no surte efecto. Torre G5, permitiendo el avance de los peones, también del rey, se juega torre D4 y H5, torre D3. Tras estas jugadas, rey H4, rey F7 y tras torre F5 con jaque, decide abandonar finalmente Van Foore, ya que bueno, pues es una posición completamente perdida, ¿no? Sobre todo y gracias al peón de D5. Por mi parte nada más, esperamos ya con ansias esta 11ª ronda. Un saludo y hablamos. Chao.